Déjalo así. Vamos a ubicarnos en Salmo capítulo 2 y vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Cuando estemos ubicados, puede decir amén. Amén. ¿Todos estamos ubicados? Amén. Dice la palabra con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelarán, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido, y dicen: hagamos pedazos sus cadenas y liberémonos de su yugo. El Rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice: he establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho, y hoy mismo te he engendrado. Pídeme, y como herencia te entregaré las naciones, y tuyos serán los confines de la tierra. Las gobernarás con puño de hierro, las harás pedazos como vasija de barro. Ustedes los reyes sean prudentes, déjense enseñar. Gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temblor bríndale alabanza. Bésenle los pies, no sea que se enoje y ustedes sean destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan refugio. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos permite compartir en esta mañana. Te pido, Padre Santo, que tú que conoces nuestra necesidad, nos ayudes a entender tu palabra, Dios mío, tu palabra es verdad. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse y vamos a hablar acerca del juicio del trono blanco. Ahora, que usted pregunta, ay, ¿por qué no le lleva Apocalipsis? Cuando uno habla del trono blanco, automáticamente uno se va a Apocalipsis. Yo sé que de repente algunos, ay, ¿por qué salmo? ¿Será que no se equivocó? No. ¿Qué pasa? El Salmo 2 es un salmo que habla del tiempo del milenio. Si usted analiza, desglosa el salmo, se da cuenta de que él está haciendo una promesa al pueblo de Israel de que van a gobernar las naciones con vara de hierro. Lo que decía es que van a gobernar las naciones con vara de hierro. ¿Se fijó o no se fijó? ¿Sí se fijó? No se fijó, ¿verdad? Okay. Ahí dice que van a gobernar las naciones con vara de hierro. Si usted ve el mundo actual, Israel no gobierna el mundo con vara de hierro. No lo gobernó en el pasado y no lo gobierna en el presente. Pero había una inquietud recurrente en el pueblo judío cuando ellos le preguntaban, ¿qué tanto le preguntaban? ¿Qué era lo que más los discípulos le preguntaban al Señor Jesús? Hermano, yo quiero pensar que usted lee la Biblia. ¿Qué era lo que más le preguntaban los discípulos al Señor Jesús? Había una pregunta que ellos le hacían constantemente, que fue una de las últimas cosas que le preguntaron antes que Cristo ascendiera. Había una preocupación en el pueblo de Israel. ¿Cuál era esa preocupación? ¿Cuándo iba a ser restaurado el reino de Israel? Ellos tenían esa pregunta y yo les dije, maestro, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? ¿Restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Ellos tenían una preocupación por saber cuándo sería la restauración del reino. Ahora, ellos, el pueblo judío, cuando Cristo vino a la tierra, ellos no estaban preocupados por el reino de los cielos del que nosotros estamos preocupados. Ellos estaban preocupados por el reino de David, el que Dios le había prometido a David, el reino milenial en la tierra. Ese es el reino que a ellos realmente les preocupaba. Y de ese reino es que se está hablando acá en el Salmo 2. ¿Por qué es necesario hablar del milenio para poder hablar del juicio del gran trono blanco? Bueno, porque lo que estuvieron ayer hablamos de cuál era la intención, por qué era necesario que ocurriera el tribunal de Cristo. Y la razón por la que es necesario que ocurra el tribunal de Cristo es la misma razón por la que es necesario que ocurra el juicio del gran trono blanco. Porque Dios es justo. ¿Por qué? Porque Dios, aparte de que es justo, Dios es omnipotente. Dios puede agarrar a los pecadores y zumbarlos de una vez al infierno sin juicio. ¿Por qué? Porque es Dios. Es decir, tiene el poder, la potestad para hacerlo. Pero Dios, nuestro Dios, no es un Dios que hace las cosas por hacerlas. Nuestro Dios es un Dios justo. Nuestro Dios es un Dios santo. Y ese Dios en su justicia se preocupa de lo que vayan a decir de su nombre. No sé si
se va a la historia en el libro de Éxodo, cuando Moisés está tratando de negociar con Dios acerca de la destrucción del pueblo judío, y usted analiza a qué apeló Moisés. Moisés no le dijo: Señor, porque tú los quieres mucho en ellos, mire que ellos son un pueblo. No, Moisés le dijo: Señor, ¿qué van a decir de tu grande nombre? Porque dice: mira, la gente de las naciones, ¿qué van a decir? Sacaste a esta gente de Egipto para dejarnos morir en el desierto. ¿Usted ha leído eso? Porque fíjese que Moisés pudo haber negociado con cualquier otra cosa. De repente Moisés le dijo: oye, Señor, por amor a tu pueblo. Le dijo: por amor a tu grande nombre. Hermano, Dios nos ama. Amén. 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 Hay una gente cantando ahorita. Dios nos ama. Amén. Pero Dios se ama a sí mismo, más de lo que vamos a hacer y más de lo que menos. Eso es algo que nosotros tenemos que tener claro, porque a veces nosotros pensamos que somos la tapa del frasco. No, la tapa del frasco es Dios. Dios es la tapa del frasco. Dios lo ama a usted, Dios me ama a mí. Nos ama a tal punto que entregó su Hijo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero Dios no lo ama a usted más de lo que Él se ama a sí. De manera que cuando nosotros pensamos: no, lo que pasa es que yo soy el hijo favorito de Dios. Mire, es que Dios me ama a mí de una manera tal que yo hago las cosas y eso pasa por debajo de la mesa. Mira, Dios me quiere tanto que yo actúo mal y Dios no me castiga porque yo soy su hijo favorito. Yo he escuchado ese tipo de cosas. Yo he escuchado personas que tienen el atrevimiento de decir: lo que pasa es que Dios tiene algo conmigo especial. Hermano, quiero decir una cosa: Dios tiene algo especial absolutamente con todos los seres humanos que existen sobre la faz de la tierra. Amén. Todos los seres humanos son especiales. A veces nosotros tenemos una mala formación, una mala idea en la cabeza, en la que llegamos y hacemos 45 desastres y después llegamos aquí a dar un testimonio. Hermano, yo voy a contar algo para la gloria del Señor. ¿Y qué tú vas a contar para la gloria del Señor? Hermano, es que tú eras lo peor del mundo y Cristo me rescató porque Dios tiene un propósito especial con mi vida. Amén, eso es verdad. Pero el hermano Pedro que está en la esquina también tiene un propósito especial de Dios. Y el hermano que está en la otra esquina también tiene un propósito especial de Dios. ¿Por qué? Yo lo decía el día de ayer. La Biblia dice: Dios preparó obras de antemano para que quienes nosotros anduviésemos en ellas, tanto usted como yo. Todos nosotros tenemos un propósito de parte de Dios. Vamos a dar cuenta a Dios por ese propósito, si lo cumplimos o no lo cumplimos, tanto los que vamos a estar en el tribunal de Cristo, como los que van a entrar en el juicio del gran trono blanco. Fíjense, Dios en su justicia se preocupa de que Él no sea tenido como un tirano. Es decir, Dios sabe quién peca y quién no. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. Omnisciencia es que todo lo sabe. Dios todo lo sabe. De manera que Dios sabe quién se salva y quién se pierde. ¿Amén o no? Amén. Amén. Dios sabe quién se salva y quién se pierde. De manera que Dios pudiese agarrar al niño que está naciendo y decir: tú te perdiste, toma para allá, súbelo para allá. ¿Quién se va a perder? Dios sabe desde que antes que él nazca, Dios sabe si se salva o si se pierde. ¿O no? No te va a decir que Dios todo lo sabe. Entonces no me vayas a atrás ahora. Dios todo lo sabe. Dios sabe el que se pierde y Dios sabe el que se salva. Dice la palabra: conoce el Señor los que son suyos. Amén. Ahora, ¿usted no cree que Dios, sabiendo el que se salva y el que se pierde desde antes que nace, Dios no puede agarrar de una vez al que nace y condenarlo? ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? Amén. Puede hacerlo. ¿Por qué no lo hace? Porque Dios es justo. Porque Dios es justo. Porque fíjense, Dios a quienes ama. ¿A quién amó Dios? Dice la Biblia. Al mundo, sí, y Dios ama a todo el mundo. Ahora, hay dos acepciones del amor de Dios. Hay una acepción general del amor de Dios en el que Dios ama a todo el mundo. Y hay una segunda acepción del amor de Dios en el que Él ama solamente a los que lo aman. ¿Sí? Quiero saber si nos vamos entendiendo. Dios ama en una primera acepción a todo el mundo. Ahora, ese es un amor que va de Dios hacia el hombre en sentido general. Todo el mundo recibe ese amor. Ahora, hay una segunda acepción de ese amor. Hay un segundo nivel en el que Dios ama al que le ama. De manera que yo puedo decir con certeza que el amor de Dios no salva a las personas.
Y usted me podrá decir, hermano, ¿cómo es eso? No. El amor de Dios no salva a las personas. ¿Por qué? Porque actualmente, ahorita, en este momento, hay personas en el infierno a los que Dios ama. Porque Dios los amó a todos. ¿Sí o no? A todos los amó. Para todas las personas que Dios amó se salvaron. Ahí hay un hueco entonces. Ahí hay algo que está pasando. ¿Por qué? ¿Cuál es la condenación del mundo? ¿Qué dice la palabra acerca de cuál es la condenación del mundo? Amén. La Biblia dice así: esta es la condenación del mundo, que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Fíjense, todas estas cosas que nosotros estamos hablando aquí, el Señor las va a declarar el día de hoy. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Job, capítulo 36, alguien que lo diga por favor, Job capítulo 36, versículo 9. Quiero que nos ubiquemos allí un momento, al primer hermano que se ubique y lo lea. 36:9. Amén. Amén. Dice, Él le dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Amén. Fíjense lo siguiente, hermanos. Cuando nosotros hablamos del milenio, ¿qué entiende usted por el milenio? Miles de años, tío más. Hable que aquí estamos todos para aprender. De repente Dios le da un recorte que yo no tengo que anotar. ¿Qué entiende usted por el milenio? O sea, necesito saber más o menos cuál es su idea, qué maneja usted del milenio para ver qué tanto necesito hablar sobre eso. El reinado de Cristo durante 1000 años. Ok, el reinado de Cristo durante 1000 años. Okay. Fíjense, yo les dije ahorita que el milenio es el reino milenial que se le prometió a David. A David se le prometió un reino. El pueblo de Israel espera ese reino. El Mesías que ellos estaban esperando no era un Mesías para salvar al mundo. Ellos estaban esperando ese reino donde dice el Salmo que van a gobernar con vara de hierro. Ese es el reino que ellos quieren. Ellos quieren el reino de gobernar con vara de hierro. Ellos no estaban esperando al Cristo de la salvación. Por eso ellos no entendían. Y por eso aún Pablo tiene problemas con Santiago, tiene problemas con Pedro, porque ellos querían seguir predicándole solamente a los judíos. Y ellos le dicen, pero que Dios ha sacado el Evangelio. El mismo Jesucristo, cuando está hablando con la mujer samaritana, hay una discusión importante, no sé si la han notado. Hay una discusión importante entre Cristo y la mujer samaritana. Porque ¿qué le dice la mujer samaritana al Señor? Él le dice, mira, ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. ¿Han leído eso? Sí. Y él dice, pero nosotros creemos, nuestros padres dicen que es en este monte donde se debe adorar. ¿A qué se está refiriendo la mujer samaritana? O sea, esa mujer está loca. Porque uno dice, oye, pero la mujer tiene que ser que no le larga, porque toda la vida se adora en Jerusalén. ¿Cómo puede decir esa mujer que adora en este monte? O sea, ¿por qué esa mujer dijo eso? ¿Será que la mujer samaritana se le iba en los tiempos? ¿Qué pasaba ahí con esa mujer? No sabe qué le pasaba. Fíjense que lo que nosotros hacemos tiene trascendencia en la historia. Y cuando Dios nos pone en lugares de autoridad, los aciertos que nosotros tenemos bendicen a personas. Y los desaciertos que tenemos afectan la vida de las personas. ¿Por qué? Fíjense. ¿De dónde viene ese problema? Ese problema viene desde Jacob. Desde Jacob. ¿Por qué viene desde Jacob? Bueno, porque resulta que Jacob, al momento de dar las bendiciones, ¿qué hizo Jacob? ¿A quién le dio la primogenitura? ¿A quién? A José. Ahora, ¿a José le correspondía la primogenitura? No le correspondía, pero a José la dio. A Jacob le dio la primogenitura, pero a él no le correspondía. ¿A quién le correspondía la primogenitura? A Judá. ¿Por qué? Porque los primeros habían caído por transgresión cuando mataron a la gente que secuestraron a Dina, la cuestión. Eso está ahí en la Biblia. Fíjense lo que pasa. Jacob, en su decisión, él decide y le da la bendición a José. Pero cuando el Espíritu Santo profetiza a través de él, ¿a quién le da la bendición? A
Judá. Entonces él toma una decisión que dice: el primogénito es José. Él toma la decisión. Ahora, cuando él comienza a profetizar acerca de la bendición, él puede querer bendecir a José, pero la bendición era para Judá. Y él dice: y el cetro estará a los pies de él hasta que venga Shiloh, y a él se reunirán los pueblos. Él en su decisión, él dijo: es José. Pero Dios dijo: no, ya va, ahora voy a hablar yo. Es Judá el hombre. Entonces había esa lucha entre los hijos de José y los de Judá, porque cada quien estaba reclamando su primogenitura. Ahora, tenía razón la mujer samaritana, tenía razón en el sentido en el que, bueno, que Jacob le dio la primogenitura a José. Lo que pasa es que ustedes, y esa lucha estaba ahí. ¿Qué hizo Cristo? Cristo le quitó la razón a una, ¿no? Él dijo: mira, lo que vamos a hacer es muy sencillo. De aquí en adelante, ni en Jerusalén, ni en este monte adorarán al Padre, porque Dios va a sacar la adoración y la va a regar por el mundo. El pueblo judío era muy difícil que entendiera eso. Ellos no querían entender eso. Ellos estaban encerrados ahí en lo de nosotros somos nosotros, nosotros somos lo que somos, nosotros somos lo que es, más nada. Y no querían salir allá. Y Dios tiene que utilizar a Pablo y a otros para que extiendan el Evangelio. Ahora, va a llegar el momento, después de la gran tribulación, después de la boda del Cordero, comienza el milenio. En el milenio van a estar la iglesia, van a estar los judíos, que son salvos, y van a entrar personas que no fueron selladas, van a entrar personas que no se pusieron el sello de la bestia, pero que tampoco son creyentes, ¿sí? Son personas que no se dejaron sellar y entraron vivos, salieron de la gran tribulación. Vivos, entran al milenio, pero esas personas no son salvas. Y ahí es donde comienza, digamos, a explicar un poco el milenio. En el milenio, el pueblo de Israel va a reinar, va a estar Cristo, va a estar la iglesia y va a estar otros pueblos. Va a haber mucha gente. Y la Biblia dice que las personas van a vivir más o menos 1000 años. En ese tiempo no van a haber enfermedades. En ese tiempo Satanás va a estar atado. Van a haber muchas cosas que son importantes en el milenio. ¿Por qué? Cuando usted y yo pecamos hoy en día, ¿qué decimos nosotros? Hermano, ¿usted se la pasa en eso? O sea, ¿qué dice usted? Generalmente, Satanás me puso una piedra en los pies. Hermano, el diablo me tentó. Y no pude. Yo traté. Créame, yo lo intenté, pero al final el diablo me ganó. Y como quiera, a ti también te ganó. Y entonces estamos todos. Okay. Pero en el milenio, la Biblia dice que Satanás, que los engañaba, será encerrado por 1000 años. De manera que las personas que vivan en ese tiempo no van a poder decir: el diablo me engañó. ¿Por qué? Porque el diablo está encerrado. El diablo no puede engañar a nadie en ese momento, porque el diablo está encerrado. Entonces, viene un tiempo de 1000 años en el que las personas no van a tener enfermedad. O sea, no es que no se van a enfermar, sino que esas enfermedades no van a ser para muerte. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que las hojas del árbol de la vida serán para la sanidad de las naciones. Eso lo dice la Biblia. Si usted quiere, búsquelo. Y si no, usted se mete en Google y pone la hoja de la exacto. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque Dios va a restituir al hombre a un nivel como en el que estaba Adán. Adán, una tierra que da fruto, no hay diablo que lo engañe. Aparte de eso, si se enferma, tiene las hojas del árbol de la vida, Cristo va a estar gobernando. ¿Qué quiere decir eso? Dios está colocando las cosas como al principio, con la única diferencia de que el hombre ya tiene conciencia del pecado. Sí, ya el pecado entró en la humanidad, pero no tienes a Satanás que te esté tentando y tienes a Cristo como rey. Pero va a llegar el momento, como leímos ahorita en el Salmo 2, en donde el salmista hace una pregunta. El salmista supuestamente dice: ¿por qué se amotinan los pueblos? ¿Por qué piensan cosas vanas? Es decir, yo puedo decir hoy en día:
No, yo me rebelé contra el Señor porque X, porque llega. Ah, ok, yo puedo decir cualquier cosa. Pero cuando se llegue el milenio, todas las excusas válidas no van a existir. No van a existir porque no está el diablo, no te enfermas, puedes vivir 1000 años. ¿Cuál va a ser la excusa del ser humano para pecar en el milenio? Porque Dios le está quitando las excusas. ¿Cuál va a ser la excusa del hombre para pecar en el milenio? No tiene. Pero fíjense que de todas maneras va a pecar. Algo impresionante. El hombre va a tener todas las posibilidades de hacerlo bien y sin embargo va a escoger hacerlo mal. Y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo cobra más grandiosidad, cobra más valor todavía. ¿Por qué? Porque hay una frase que dice por ahí: Adán escogió pecar en el huerto y Cristo decidió obedecer en el desierto. Quiere decir que a veces, o muchas de las veces, no es la situación o la condición en la que yo me encuentre, sino el corazón que yo tenga para con Dios. Porque el que quiere equivocarse, él se va a equivocar. Y la Biblia lo dice: su propio camino busca el que se desvía. Hermano, yo le voy a decir una cosa. Yo trabajo en una línea de transporte público donde prácticamente, bueno, habíamos 2 cristianos y 1 sector, aquí quedo yo nada más. No es fácil, se lo digo, no es fácil. El que ha estado relacionado con el mundo del transporte, usted puede saber lo complicado y lo molesto que es. Yo prácticamente tengo que tener un collarín aquí así, para tener la cabeza así levantada, porque yo estoy sentado en un sitio donde pasan 2000, 3000 mujeres al día y no todas son feas. No, porque quiero decirlo, de repente mi esposa cuando vea que me gusta. Pero es la verdad. O sea, uno no puede negar las cosas que son reales. Ahora, vamos a suponer que sean 2000 que pasan. Tú tienes 2000 oportunidades para manchar tu testimonio delante de tus compañeros. Tienes 2000 oportunidades al día para ofender a Dios. Pero mi papá me enseñó que las mismas oportunidades que tú tienes para fallarle a Dios son las mismas oportunidades que tienes de darle gloria. Amén. ¿Por qué? Porque ellos, cada vez que pasa algo, ellos están así pendientes. Yo creo que yo no me doy cuenta, pero yo sé que están ahí pendientes. Vamos a ver si voltea. Vamos a ver si se le va la vista. Vamos a ver si dice algo. Vamos a ver si hace algo. Y cada vez que no pasa nada de eso, tienen que meterse la lengua por allá adentro y decir: ese hombre es cristiano de verdad. Ahora, eso es por mi fuerza, por mi gracia. No, es porque Dios me ayuda. Y yo, pues, Señor, ayúdame. Hoy me toca otra vez hacer guardia con este poco de demonios que van a tratar de que yo falle, porque ellos lo intentan. Miren, yo recuerdo que cuando yo todavía no me había casado, yo estaba de novio con mi esposa, ellos venían y me decían: pero al final Dios sabe que tú te vas a casar igual. Súmale, el Señor te perdona. Y decía: diablo, el Señor te reprenda. Porque de repente, en un día que uno está bien con Dios, ese comentario pasa por allá. Pero un día que la carne te revoltea, oye, pero diablo, tú como que tienes razón. Sí, porque el diablo se preocupa por nosotros. Y el diablo preocupado llegó a aconsejar a Eva: oye, Eva, vale, yo te veo desmejorada. Oye, yo te veo que tu semblante, Eva, ha cambiado. ¿Por qué será? Oye, vale, diablo, sí, vale, sí, me siento un poco agobiado. ¿Por qué? Oye, lo que pasa es que, oye, no, yo quiero comer esa mata, vale, y no puedo. ¿Y por qué no puedo? Es que Dios me dijo que no. No, vale, pero no te pongas así, eso es mentira, que te vas a morir. No, vale, cómete la matica esa, cómete la manzana, el carbón, la pera, lo que sea. Trágate esa broma que no te pasa nada. El diablo preocupado por Eva. El diablo siempre aparenta estar preocupado por nosotros, como nos sentimos. Oye, ¿cómo es posible, vale, que tú siendo siervo de Dios y el Señor permita que tú tengas esos zapatos rotos? No, vale, mira, si tú me sirvieras a mí, tú no andarías así. No, porque el diablo actúa de esa manera porque Dios es astuto. Y a veces nosotros ignoramos eso, y a veces no ignoremos las maquinaciones del enemigo. ¿Por qué? Porque llegan días en los que nosotros nos cansamos de luchar. Ahí llegan días en los que nosotros nos cansamos de ser cristianos. ¿Qué me ha pasado? A mí sí me ha pasado. Me ha pasado que hay momentos que digo: bueno, yo no me quiero apartar, pero si quisiera como bajar un momentico de la cruz para darme una trompada a ese que está allá. Después yo me arrepiento. Sí,
Sí, bueno, yo digo, de repente usted es más espiritual que yo y no le pasa. A mí me ha pasado. Yo me acuerdo que le dije a un muchacho que me estaba echando broma, ya me tenía la paciencia, ya. Yo le dije, mira, a ver, yo te voy a decir una cosa. Porque no, pero yo también evangélico. Yo te voy a decir algo aquí que tú no sabes. Todos mis pecados están perdonados. Y la trompa que no te he dado, que te puedo dar, ya el Señor me la perdonó. Así que vea bien, amigo, por donde camina. El hombre lo pensó 2 veces. No, yo te voy a dejar quieto. Dígame quieto, mejor. Ve que eso está perdonado ya. Así que cuidado. Oh, no estoy queriendo decir cuando vaya a repartir trompa. No, tuve que decírselo yo porque el hombre estaba pasado ya creo que está como, el semáforo se está como cambiando mucho la luz. Fíjense, nosotros estamos acá viviendo, y yo decía la hermana ayer, somos salvos ¿por qué? Por gracia. Es importante que nosotros tengamos claro que somos salvos por gracia y no somos salvos por obra. Ahora, aquí en el milenio va a ser diferente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el niño de 100 años que pecare morirá. Viene el reino de justicia, no el reino de la misericordia. La Biblia dice: la misericordia será apartada de mi vista. El milenio es un reino de justicia, no es un reino de misericordia. En el milenio no hay misericordia. En el milenio usted tiene todas las oportunidades, usted no está ahí, pero el que está allí tiene todas las oportunidades de hacerlo bien. Pero si lo hace mal, ahí fue. No hay chance para nadie, no hay chance para nada. Entonces, las personas que estén vivas en ese momento, al principio todo va a estar bien, pero después van a comenzar: oye, pero ¿por qué tenemos que hacer todo lo que dice ese Señor que está allá en Jerusalén? O sea, ¿por qué tenemos nosotros que vivir conforme a las normativas que puso aquel Señor que está en Jerusalén? Y ese planteamiento que van a hacer los hombres de aquel tiempo no es muy diferente al planteamiento que muchas veces nosotros como cristianos hacemos en la vida. ¿Por qué? Porque cuando las personas que entren al milenio estén recién salidas de la gran tribulación, no, esa gente va a llegar humilde. Porque esa gente vio todos los juicios de Dios en la gran tribulación y esa gente va a llegar tranquila, va a llegar tranquilito. No, sí, hágale caso al hombre que está allá, no, que se inflama de pronto su ira. Quédese tranquilo, llévela suave. Si el hombre dice que brinque, usted brinque. Si el hombre dice que se agache, usted se agacha. Haga todo lo que ese hombre diga, porque cuando ese hombre llegó en medio de la guerra de Armagedón y se acabó con todo el mundo, entonces haga las cosas tranquilito. Pero la Biblia dice que ahí van a nacer gente. En el periodo del milenio van a nacer personas, y eso me hace recordar a lo que dice la Biblia de cuando se levantó un faraón que no conocía lo que había hecho José. Hermano, hay una falla en el pueblo de Dios muy grande, y es que los padres no transmiten la gloria de Dios a sus hijos. ¿Qué quiero decir con esto? De que a veces nosotros nos pasamos, y hay personas dentro de la iglesia que tienen 30, 40 años en el evangelio y viven hablando de las cosas que se hacían antes y ahorita no se hacen. Que antes era más glorioso, ahorita no hay gloria. Que antes había unción y ahorita no hay más unción. Y yo digo, pero si tú estabas en esa época de la unción y de la gloria, ¿cómo es que no pudiste transmitir esa gloria de allá para acá? ¿Cómo es que esa gloria se fue? Y tú no, que había gloria, que había unción, que había poder. ¿Y dónde está ese poder en ti? ¿Por qué no lo trajiste? ¿Por qué no lo transmitiste? ¿Por qué no llevaste y continuaste para que tus hijos también pudiesen ver el poder y la gloria de Dios? ¿Dónde está? Hay un problema serio, hay un problema grave en esto. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, no, que había unción, que había esto, que había aquello. ¿Y dónde está? ¿Será que Dios se murió? La Biblia dice, no se ha cortado el brazo de Jehová. Eso quiere decir que si no cambió Dios, cambiamos nosotros. Vean lo que Dios le dice a Abraham. Le dice, yo mando a Abraham porque yo sé que él mandará a sus hijos después de él que guarden estos mandamientos. ¿Qué pasa con nosotros? No, yo tengo una comunión con Dios, pero no le cuentan a los hijos, no le hablan a los hijos de las grandezas de Jehová, no le hablan de las cosas de Dios, no les despiertan el espíritu para que ellos también busquen a Dios, y entonces se pasa la generación y se acabó la gloria, se acabó todo. No, eso había pasado en el pueblo de Egipto. José, a través de Dios, había salvado a esa nación, pero los padres no le contaron a los hijos. Hay un problema cuando los padres no transmiten la gloria. El padre tiene que transmitir la gloria, tiene que transmitirle la gloria a sus hijos, porque Dios dijo, yo sé que él mandará a sus hijos después de él
Hermano, tú te vas a morir en algún momento. Tú te vas a ir de esta tierra en algún momento. Y Pablo, cuando estaba a punto de despedirse de sus hijos espirituales, él decía: yo los encomiendo a Dios y al poder de su palabra. ¿Por qué? Porque ella tiene el poder para sobreedificarlos. Usted no tiene la respuesta a todos los problemas que existen en el mundo. Y cada día salen nuevas tecnologías, cada día salen nuevos programas, cada día Satanás inventa nuevas formas de pecar. Por más que usted piense y diga: yo voy a hacer la iglesia normativas para todo, y va a llegar el momento para cerrar las puertas al diablo. Hermano, por más normativas que usted invente, el diablo se va a inventar otra y usted se va a morir. No son las normativas que yo me invento para luchar contra el diablo. Porque Pablo no le dijo a Timoteo: Timoteo, aquí te voy a dejar estas normativas que yo me inventé para que cualquier cosa que salga del diablo tú le pongas normativas por el pecho. No, él dice: la palabra tiene poder, Timoteo, para sobreedificarte. Porque yo me voy, pero te encomiendo a Dios y al poder de su gracia. Hermano, va a llegar el momento en que los padres que están acá ya no van a estar. Y no van a poder aconsejar a sus muchachos. No le van a poder decir: no hagas esto. No le van a poder decir: no hagas aquello. Pero ellos siempre se van a acordar que la Biblia dice tal cosa. Y cuando la Biblia dice tal cosa, no hay para dónde agarrar. Porque mis palabras son momentáneas. Mis consejos son momentáneos, son temporales. Están sujetos a una situación específica. Pero la palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios puede alcanzar a las personas en cualquier etapa, en cualquier edad, en cualquier momento, en cualquier circunstancia que usted y yo no nos podemos imaginar. Porque, hermano, los santos hombres de Dios que escribieron la Biblia no sabían todas las cosas que iban a ocurrir, pero ellos no se preocuparon por crear normativas para hacerle la vida difícil a las personas. No, ellos dieron la palabra. La palabra te puede sobreedificar. Porque de repente yo tengo un plan. Yo recuerdo que en una oportunidad mi primo que vive en mi casa, él se había fracturado la pierna. Y yo recuerdo que yo lo escuché en la madrugada cuando iba bajando las escaleras. Yo no tengo la costumbre de decir: Dios me dijo tal cosa. Yo entendí que Dios me dijo algo, ¿cómo fue? Que no se lo voy a explicar y usted de repente no me va a entender. Yo lo que le voy a decir es lo siguiente. Él estaba bajando las escaleras y yo sentí como Dios trató con mi vida. Y me dijo: el dogma es como ese yeso. Sirve un momento, pero si tú lo dejas, atrofia. Hay cosas, hermano, que son funcionales en un momento, en un espacio de tiempo determinado. Pero ese soy yo que dije: bueno, voy a poner un ejemplo claro. Imagínense que el día de mañana llegue una confraternidad de pastores, que puede que pase, y comiencen a vestirse todos de rojo, porque ellos hicieron una alianza con el gobierno. ¿Ven qué pasa? Las otras iglesias que no están de acuerdo con eso sacan un dogma: hermano, de ahora en adelante no vamos a utilizar camisas rojas. ¿Por qué? Para que no nos confundan con aquellos hermanitos que están usando camisas rojas. ¿Se entiende? Y todos los que están vivos en ese momento entienden eso. Pero pasan 20 años, esta gente se fue, aquellos se murieron y la normativa está ahí todavía. Y entonces llega un predictor: usted se pierde, hermano. ¿Por qué usted está usando una camisa roja? Y eso es pecado. ¿Pero por qué es pecado? Ahí está la normativa y usted es desobediente y usted se lo lleva el diablo. ¿Se entiende lo que yo quiero decir? En el momento en el que se puso, era válido, había una razón de peso para ponerla. Pero pasó el tiempo, eso no se revisó, eso se quedó ahí. Y entonces yo llego a escribir eso como que si esa es la palabra de Dios. Nosotros podemos llegar a acuerdos, pero nuestros acuerdos son momentáneos, porque corresponden a un tiempo en específico y corresponden a un punto de vista en específico. Yo recuerdo que estando predicando en el estado de Apure, llega una muchacha, ella era de una iglesia conservadora, y ella me dice: hermana, mi pastor dice que yo no puedo usar pantalón, pero la Biblia no dice eso. Y yo le digo: ¿y qué dice la Biblia? ¿Que sí lo puedes usar? No, tampoco dice eso. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia dice? Bueno, yo no sé, por eso yo le vine a preguntar. Yo digo: no viniste a que yo te explicara la Biblia, tú viniste a buscar un apoyo para hacer lo que tú quieres hacer. Entonces le digo: mire lo grande que es la Biblia. Yo le digo: bueno, vamos a leer, ya que tú quieres leer la Biblia, vamos a leer la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Que se vistan con pudor, con decoro, con modestia. Ahora, dime tú sinceramente si lo que tú tienes puesto tiene decoro, tiene pudor, tiene modestia. Bueno, hermano, querías que yo te dijera lo que dice la Biblia. La Biblia es mucho más amplia de lo que nosotros pensamos. Y nosotros queremos meter a la gente por un camino y la
mucho más allá de eso. ¿Por qué? Porque mañana van a sacar una cosa diferente que no sea ni pantalón ni falda. ¿Quién sabe cómo se irá a llamar? Pero de todas maneras, la intención de Satanás es siempre la misma: destruir la imagen de Dios en el hombre. Y por eso el apóstol Pablo y el apóstol Pedro no se dedicaron a decir no te pongas, porque en aquel tiempo no se llamaba eso, eran túnicas, pero había alguna forma en el que esas túnicas no tenían pudor y modestia. ¿Cómo va a ser eso posible? Yo no sé, pero el Espíritu Santo los inspiró a que escribieran eso porque había un problema. El problema que había en aquel tiempo es el mismo problema que hay hoy en día. Hoy en día nosotros nos excusamos delante de Dios y decimos: señores, por esto, señores, por aquello, señores, por esto. Y las personas que estén en el juicio del gran trono blanco van a querer defenderse y van a querer argumentar cosas. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra que se utiliza en griego para juicio es la palabra crisis. En español, de una forma más criollita, pudiésemos decir, en vez de decir el juicio del gran trono blanco, pudiéramos decir la crisis del gran trono blanco. ¿Por qué? Porque las personas que estarán ahí van a estar en crisis. Porque dice el libro de Apocalipsis, capítulo 20, que la tierra y el cielo huyeron de delante del que estaba sentado en el trono. Eso quiere decir que hay un espanto, hay un temor, el nivel de miedo que va a existir allí no ha visto nunca sobre la faz de la tierra. Las personas que están allí van a estar en shock, van a estar criciados cuando vean el que está en el trono y van a tratar de argumentar diferentes cosas. Van a tratar de decir una cosa, van a tratar de decir otra, o van a decir no me diste la oportunidad, o le van a echar la culpa a Adán si Adán no fuera pecado, o Eva fue, pero manda para el infierno a Eva, a mí, ¿por qué? La perdió fue culpa. Vamos a tratar de culpar al otro. Usted me dice: hermano, ¿cómo usted sabe eso? Bueno, es sencillo, porque la conducta del ser humano es así. ¿Qué hizo Adán cuando Dios le llamó a capítulo? ¿Qué dijo? ¿Y la mujer qué hizo? ¿Con quién? Con la serpiente. La serpiente no le quedó de otra y agarró su gomazo. Pero la conducta del hombre siempre es excusarse delante de la presencia de Dios, y cuando fallamos y Dios nos llama a capítulo, automáticamente nosotros buscamos a quién colocarle la culpa. ¿Sí o no? ¿O usted no es así? No, usted dice: sí, señor, eso fue culpa mía. No, yo no creo eso. Está difícil. Estamos en el asunto del milenio. La Biblia dice que Satanás va a ser encarcelado, las personas van a poder vivir tranquilamente, pero al cabo de los 1000 años, Satanás será suelto. ¿Qué dice la Biblia? Volverá a engañar a las naciones de la tierra, irán contra Jerusalén. Y es pertinente nuevamente la pregunta que hace el salmista en el Salmo 2: ¿por qué se motinan los pueblos? Hermano, yo te pregunto, ¿por qué tú te rebelas contra Dios? ¿Cuál es la razón por la que tú te rebelas contra Dios? ¿Cuál es la razón por la que yo me rebelo contra Dios? ¿Hay una razón? ¿No hay una razón? ¿Qué pasa? ¿Estamos locos entonces? Sí, porque los que no tienen razón son los locos. Entonces, si yo pregunto ¿cuál es la razón? Y no hay una razón, pero de todas maneras lo hacemos, entonces quiere decir que de algún problema en el cerebro tenemos que tener entonces. Porque si yo vivo en una rebelión constante contra Dios y no hay una razón para hacer eso, ¿quiénes son los que actúan sin razón? ¿Usted está loco? Entonces, o somos locos o pecadores, una de las dos. Pero hay que ajustarnos. El parámetro es corto, no es muy amplio. Yo recuerdo que mi pastor le fue una oportunidad predicando. Él decía: mire, hay una gente que dice que son evangelistas, pero usted no me predican nunca. Hay una gente que dice que son pastores, pero eso viven haciendo cualquier cosa menos pastorear. Hay otros que dicen que son maestros, pero no hacen en lo que Dios llama a decir. Hay dos opciones: o son desobedientes o son mentirosos. Porque si tú dices que Dios te llamó y tú no haces a lo que Dios te llamó, puede que tú seas un desobediente al que Dios llamó y no estás haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. O puede que seas un mentiroso y Dios no te llamó a nada. Pero cualquiera de las dos estamos mal. Los hombres de aquel tiempo se van a rebelar contra Dios. Y leímos ahí en el libro de Job que la Biblia dice que Dios le dará a conocer que prevalecieron sus rebeliones. ¿Por qué es esto? Porque los hombres a lo largo de la historia van a poder esgrimir cualquier excusa.
y decir, no, Señor, si yo hubiese estado en el lugar de Adán, lo que pasa es esto, Dios va a poner las cosas como estaban Adán y de todas maneras se van a revelar. Entonces, ¿cuál es la finalidad del juicio del trono blanco? Dios les va a demostrar a los hombres pecadores que van a ser condenados justamente. ¿Por qué? Porque tuvieron oportunidad. Porque tuvieron oportunidad de salvarse. Ahora, ¿por qué se van a condenar las personas que están allí? Porque se van a revelar. Ok, ahí van a ver dos puntos. Uno, van a estar los que adoraron a la bestia. El que adora a la bestia no tiene salvación. El que adora a la bestia no tiene salvación. Los que están en el milenio, ellos mueren por su rebelión, por su pecado. Pero todos los que murieron antes de ahí para allá, hay una razón de la condenación del mundo, yo lo decía ahorita. A veces nosotros pensamos, y le decimos al fornicario, te vas a ir para el infierno por fornicario. Le decimos al ladrón, tú te vas a perder por ladrón. Al chismoso, tú te vas a ir para el infierno por chismoso. Pero la Biblia no dice nada de eso. La Biblia dice que la condenación del mundo es no aceptar a Jesucristo. Hay un solo pecado que condena al hombre. Porque la fornicación, ya Dios la pagó. El adulterio, ya Dios lo pagó. El robo, ya Dios lo pagó. El pecado que va a condenar al hombre es no aceptar a Cristo, porque ese es el grado más alto de soberbia. Que un hombre miserable, hundido en el pecado, no quiera extender su mano para que Dios lo salve, porque se considera superior a la gracia de Dios, porque resiste la gracia de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Dios da gracia al humilde, pero resiste a los soberbios. La Biblia dice que Dios al soberbio lo mira de lejos. En una oportunidad mi pastor preguntaba, ¿qué está lejos para Dios? Si Dios está en todas partes, ¿qué es lejos para Dios? Lo único que está lejos para Dios es el infierno. Y sin embargo, también está Dios ahí. Pero no voy a hablar de eso. La soberbia del hombre lo condena. Porque muchas veces no tenemos la valentía para decirle a Dios, necesito de ti. Hay cosas que nosotros podemos resolver por nuestros medios, pero la gran mayoría no podemos. Porque nosotros como seres humanos tenemos la potestad de meternos en problemas, pero no siempre podemos salir de los problemas en los que nos metemos. Mire, usted de repente llega y usted solito se metió en una situación y se encuentra que no puede salir de esto y empieza a llamar a fulano. Oye, varón, hermano del alma, diciendo que tú me ayudes. ¿Y qué pasó? Estoy en un problema. Y usted le puede preguntar, ay, ¿acaso yo te metí en ese problema para que tú me llames? No, que no me metió, porque yo necesito que me saque. Así como nosotros actuamos con nuestros amigos, con nuestros compañeros, así nosotros también actuamos con Dios. Nosotros prácticamente nos acordamos de Dios solamente cuando tenemos problemas. ¿O usted no es así? ¿Usted busca a Dios todo el tiempo? ¿Usted ora siempre con la misma intensidad? ¿Usted se para siempre a orar en la madrugada todo el tiempo? No. Yo siempre he dicho, hermano, si yo tengo para comprar 1 kilo de carne, para comprar una pasta, para comprar un quesito parmesano, yo iría a orar por otra cosa, pero por eso no. Porque ya eso está ahí seguro si yo lo tengo en el bolsillo. ¿Para qué yo voy a orar? Señor, provéeme. No, ahí está. Yo no necesito orar por eso. Ahora, ¿cuándo yo oro? Cuando tengo problemas. Y la Biblia es clara, hermano. Fíjense que cuando fueron a increpar a Jesús porque sus discípulos no ayunaban, ¿qué le dijo él? Le dijo, los que están de boda no pueden estar de luto. Pero llegará el momento cuando el esposo les sea quitado y entonces ahí ayunarán. Hermano, nosotros no podemos engañar ni a Dios ni siquiera a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque usted y yo sabemos que nuestra vida de oración y nuestra vida de búsqueda con Dios está condicionada a los problemas que tengamos en nuestra vida. Y Dios tiene que pasarnos obligatoriamente por situaciones difíciles para que nosotros nos acordemos de Dios. ¿O no pasa? ¿Pasa? Y nosotros decimos, el mundano, el impío, el de la calle, busca a Dios solamente cuando tiene un problema.
Y nos molestamos cuando la señora Carmen viene para la iglesia cada vez que le duele la rodilla. Ahí viene otra vez la señora a pedir oración, pero no se congrega. Ah, pero tú sí te congregas, pero no ora, no lee la Biblia, no busca a Dios. Y igualito que la señora Carmen. Igualito. La única diferencia es que ella es mundana abiertamente. Hermano, yo le pregunto algo. ¿Qué piensa usted que es un mundano? ¿Qué es un mundano? ¿Qué es una persona mundana? Si yo le pregunto a usted, hermano, usted es mundano, ¿usted qué me diría usted? Ahí. Grave. Se diría que no. ¿Por qué no? Ya le doy la palabra. Amén. Hermano, vaya. Considero que una persona mundana es una persona que está falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y como usted dice, el único que tiene conocimiento de la palabra de Dios y está en la iglesia es más pecado, más pecado que a esas personas que uno tanto critica y dice, mundana. Amén. El hermano dice que el que no tiene conocimiento de Dios. ¿Qué más? Por acá. Ser una persona mundana, yo vivo por el movimiento del mundo. Amén. Y no me considero mundano porque de una u otra forma, aunque falle, yo vivo, trato de llevar mi vida a los rudimentos según el Evangelio de Cristo. Okay. Lo voy a ver un poquito más allá. ¿Es posible que un mundano se salve? ¿Cómo? Que en su gracia y que en el momento que él vaya a fallecer, ellos se recuerden a que Dios le ha cometido y se arrepienten en ese momento y le salven. Voy a hacer otra pregunta. ¿Hay cristianos mundanos? Bien. Mundano es aquel que vive para este mundo. El mundano es el que vive para este mundo. No necesariamente tienen que tomar, no necesariamente tienen que fumar, no necesariamente tienen que robar. El mundano es el que su vista, su mirada, su objetivo, su pensamiento está en este mundo. Ese es el mundano, porque el mundano ama el mundo. El mundano no quiere irse de aquí. El mundano le gusta vivir donde vive, le gusta vivir como vive. No, nosotros tenemos un pensamiento del mundano de que el mundano es pecador. Es pecador, pero no es la forma en la que usted piensa. El mundano es el que vive para este mundo. El que se levanta y su pensamiento es material, su pensamiento es terrenal. No piensa en la gloria de Dios, no busca la gloria de Dios, no ama la gloria de Dios, no quiere la gloria de Dios. Pero con todo eso es posible que por la gracia de Dios se salve. Porque hay personas que se congregan en la iglesia y no fuman, no roban, no matan, no violan, y son mundanos. ¿Por qué son mundanos? Porque viven para el mundo. No buscan de agradar a Dios. Y por eso decíamos, hablábamos ayer en el asunto del tribunal de Cristo, que el apóstol Pablo dice, por lo tanto, en el cuerpo, fuera del cuerpo, procuramos serle agradables. La mayoría de las cosas que nosotros hacemos en el día no tienen como objetivo final agradar a Dios. Vamos a ser sinceros, no tienen ese objetivo. Yo pienso agradar a mi compañero de trabajo, yo quiero agradar a mi jefe, yo quiero agradar a mi esposa, la esposa quiere agradar a su esposo, quiero agradar a mis amigos, quiero ser famoso en TikTok, quiero ser famoso en Facebook, yo quiero hacer cualquier cosa menos agradar a Dios. Y eso va haciendo que nuestras decisiones sean erradas. Y a veces nosotros nos preguntamos, pero si yo estaba tan metido con Dios, ¿cómo fue que de aquel punto llegué a este punto? Bueno, porque la Biblia dice, teniendo los ojos puestos en Jesús, el autor, consumador de nuestra fe. Llegan unas personas que se van a presentar ante la crisis más grande que ha vivido la faz de la tierra, donde se van a presentar los muertos, grandes y pequeños. Esta es la segunda resurrección. Digo la segunda resurrección porque la Biblia dice que llegará el día en que los muertos oirán su voz, ¿verdad? Ahora, ¿cómo ocurre la resurrección? La resurrección de los muertos, ¿cómo ocurre? ¿Es de un solo golpe? Todos los muertos resucitan de una vez, resucitan por partes, resucitan uno primero, resucitan uno después. ¿Qué ha leído usted en la Biblia de eso? ¿No ha leído nada? Ajá. ¿Los muertos en Cristo resucitarán primero? Ok, ahí vamos. Eso es en el arrebatamiento de la iglesia. Después hay otros muertos que van a resucitar, que entran también dentro de esa primera resurrección, que son los decapitados de la gran tribulación. Eso también van a resucitar. Ahora, 1000 años después de eso, es que van a resucitar los muertos para la condenación.
La dice, el mar entregó sus muertos, la tierra entregó sus muertos, el Hades entregó sus muertos, cada uno entregó sus muertos. ¿Para qué? Para ser juzgados por las obras que ellos hicieron. Nosotros tenemos un pensamiento, una concepción de cómo son las cosas, y yo le digo, mire, Juan, que escribió la revelación, yo creo que él trató de ser lo más claro posible, y en el griego él puso allí la crisis del trono blanco. Ayer, cuando estábamos hablando de los galardones, yo le decía a los hermanos, mire, la Biblia dice que cosas que ojo no vio y oído no escuchó y no ha subido al corazón de hombre son las que Dios tiene reservadas para los que le aman. Es decir, que el galardón de Dios es más grande que cualquier cosa que usted pueda imaginarse. Pero ¿cómo es la condenación de Dios? También es más grande que lo que usted y yo podamos imaginar. ¿Por qué? Porque resulta que Dios es infinito. La gracia de Dios es infinita. Pero en su vida, ¿cómo es el enojo de Dios? Porque hay personas que yo los escucho y hablan de una forma tan vulgar y dicen, no chico, allá nos veremos en el infierno. Bueno, mira, a ver tú con el hermano tuyo, porque yo ya no voy. La gente piensa, no, yo me voy para el infierno porque, chicos, allá lo que va a hacer un poquito de calor. Un poquito de calor. La Biblia dice que fue preparado para Satanás y sus ángeles. Es decir, que el lago de fuego no fue preparado para el ser humano. Es decir, que fue creado para entidades espirituales más poderosas que usted y que yo. Entonces, imagínense esto. Si el castigo fue planificado para los ángeles, que la Biblia dice que son superiores en fuerza y en poder, y a ellos y para ellos va a ser un castigo, imagínense cómo es para el ser humano. Fíjense como que usted agarre un gato de botella y se lo ponga a levantar a una gandola. Ese gato no está diseñado para eso. Se va a reventar con todo lo que tiene. Ay, hermano, pero era un gato, sí, pero no era para eso. Tenía una función diferente. Entonces, eso mismo es lo que va a pasar en el castigo que Dios va a dar al ser humano. ¿Por qué? Porque eso no está diseñado para los hombres. Está diseñado para Satanás y sus demonios. Ahora, el que se va a perder va a sufrir más prácticamente que el mismo diablo. ¿Señor? Más que el mismo diablo. Porque el diablo es superior a usted en poder y en fuerza. Él puede resistir mejor eso. Pero fue diseñado para él. El hombre no está diseñado para eso. El hombre no fue diseñado para eso. Pero hay algo de lo que la Biblia habla, y es que él llama a Adán, el pecado de Adán se conoce en la Biblia como la prevaricación. ¿Sabe qué significa prevaricación? ¿No sabe? Prevaricación significa traición. Mire, Satanás era un sirviente de Dios y se rebeló. Pero Adán era amigo de Dios. ¿Usted ve la diferencia ahí? ¿Usted está notando la diferencia? El diablo era un tipo que trabajaba para Dios. Dios lo hizo, pero él trabajaba para Dios. No era amigo de Dios, él trabajaba para Dios. Era un ángel al servicio de Dios. Se rebeló. Y hizo que se rebelaran otros ángeles más y él tiene su castigo. Pero el pecado de Adán, Dios lo califica como prevaricación. Es decir, Dios le dijo al hombre, ustedes me traicionaron. Por eso yo decía ayer, hablando de hermano, mire, yo no sé cómo va a ser el asunto, pero yo creo que cuando nosotros estemos frente a frente con Dios y lo veamos, no van a ser necesarias las palabras para entender la indignidad de nosotros estar presentes allí. Porque si a veces cuando el Espíritu Santo nos toca y viene sobre nosotros, nosotros podemos sentir cuán indignos somos de la gloria de Dios. Y eso que solamente estamos sintiendo un poquito de su presencia. ¿Cómo será estar delante del trono cuando busque el cielo y la tierra delante de Él? Que las personas estén atemorizadas, aterrorizadas delante del que está allí, porque su santidad y su gloria lo llenan todo, donde no van a haber excusas, donde el hombre no va a poder excusarse de ninguna forma, de ninguna manera. Y dice
el apóstol Juan, mira, bienaventurados los que tienen parte de la primera resurrección, porque la muerte segunda no tiene potestad sobre ellos. Somos nosotros. Usted no. Ay, dígame. Dígame la iglesia. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, porque la muerte segunda no tiene potestad sobre ellos. Por eso dice la Biblia: ¿quién nos podrá separar del amor del Señor? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, ni el porvenir. Nada podrá apartarnos del amor de Dios. De verdad, nosotros no vamos a entender nunca la gracia hasta que seamos transformados. El día que seamos transformados, que nuestra mente sea elevada, vamos a entender verdaderamente la gracia, lo grande de la gracia de Dios. Porque hoy en día yo me paro y reconozco, no, yo soy pecador, pero tú también, y tú también, y el que acaba de entrar también es pecador. Aquí somos pecadores todos. Y pareciera que esa hermandad, creamos el concilio de los pecadores, donde todos somos pecadores y tú no me puedes decir nada porque tú pecas y yo tampoco porque yo peco. Entonces pareciera que, bueno, entre bomberos no se pisa la manguera, como dicen por ahí. Y vivimos de esa manera, pero llega el momento en el que tenemos que enfrentarnos con Dios, donde todos nuestros argumentos son inválidos, donde todos nuestros planteamientos se caen, donde todas nuestras excusas carecen de razón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios juzgará a los hombres por aquel varón a quien designó como justo. Porque cuando Jesucristo se presente como ejemplo y nosotros digamos, no, lo que pasa es que yo robé porque tenía hambre, y el Señor va a decir, pero él también tuvo hambre y no robó. No, Señor, lo que pasa es que yo lo maté porque él me iba a matar primero. Sí, pero la Biblia dice que él fue tenido por vil, fue vituperado, fue golpeado, fue escupido, humillado hasta la muerte. Los hombres tenemos muchas excusas y somos recursivos para decir y justificar las cosas que hacemos en vida. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Bueno, le digo, hermano, yo hoy puedo decir cualquier cosa para justificar mi pecado. Cualquier cosa. Pero llega el momento en el que yo tengo que encontrarme con la verdad, con la realidad. Dice la Biblia, conoceremos como fuimos conocidos. ¿Qué quiere decir eso? De que si usted hoy piensa que el pecado es malo, cuando usted sea transformado, usted va a ver las cosas como Dios las ve. Y usted y yo vamos a entender cuán inmundos y cuán faltos de misericordia éramos, cuán aborrecibles éramos a la vista de Dios. Porque nosotros pensamos solamente que el sacrificio de Cristo fue su muerte en la cruz. Y si yo le digo que fue más de eso. Hermano, analice estos momentos. La Biblia dice que Dios se hizo carne, ¿verdad? Y habitó entre los hombres. Eso lo dice la Biblia, no hay que lo ahí. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito lleno de gracia y de verdad. Imagínense un momento la santidad y la gloria de Dios. De tener que meterse en un cuerpo a vivir con los seres humanos pecadores sin matarlos. Analice eso. Porque no solamente fue la cruz, fueron 30 años de sufrimiento aquí en la tierra. Porque nosotros no analizamos el sufrimiento de Cristo en vida, pero hubo sufrimiento de Cristo en vida. ¿Por qué? Imagínense que usted, que no se acerca a Dios ni siquiera en lo más mínimo, tiene que entrar y le dice, mire, usted se va a ir y se va a mudar a vivir para un barrio en donde no hay cañería, se va a vivir a un barrio donde no hay agua, donde no hay luz, donde la gente no se baña y está sucio todo el día y toda la noche. ¿Usted quisiera ir para allá? No. Lo que Cristo hizo es muy superior a eso. Dios habitó entre los hombres. Por eso decía el día de ayer lo que dice la Escritura: grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Dios es santo, Dios es puro, Dios es perfecto. Y aún así Dios se humilló al punto de convivir con hombres pecadores que lo desafiaban directamente su creación. Y les dio y les trajo gracia. Pero yo les voy a contar algo que me pasó a mí personalmente. Recuerdo que en una oportunidad agarré una molestia de esas molestias que uno dice, mira, que si yo quiero acabar el mundo ahorita se acaba.
pasó algo que yo me sentí traicionado por una persona. Y yo dije, yo agarré una calentera como yo no me había agarrado nunca en mi vida. Agarré la moto, prendí esa arma, me vengo por la autopista. Y cuando voy manejando, escucho una voz que me dice, estrellate. Diablo, el Señor te reprende, yo estoy molesto, pero lo conozco. Y sigo, y escucho otra voz que me dice, estrellate. Y pues, Señor te reprenda. Yo llego a la casa y comienzo a analizar eso. Y yo digo, ¿cuánta gente sin Dios no le pasan esas cosas? ¿Cuánta gente sin Dios no escucha una voz en un momento de ira, en un momento de enojo, en un momento en que los sentimientos están a flor de piel y se quitan la vida porque el diablo los induce a eso? Ahora yo llego en medio de mi molestia y yo no quería orar, yo estaba bravo. Yo decía, oye, como que hace falta un saco de boxeo ahorita para descargar, para darle unos manazos a esa cuestión para ver si se me pasa la rabia. Bueno, pero Dios tenía otros planes. Me lleva la Biblia. Yo no sé cómo terminé abriendo la Biblia. Y me dijo, yo estaba molesto, pero molesto de verdad. El hecho es que yo terminé abriendo la Biblia y comienzo a leer el Evangelio de Juan, donde dice, y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Lo que pasó, yo no se lo puedo explicar, porque ese versículo yo lo he leído 250,000 veces, pero ese día fue como que yo nunca había leído eso. Y yo comencé a llorar, y cada versículo que yo leía era como que Dios me golpeaba. Te sientes mal, te sientes traicionado, tú sientes que tienes razón para enojarte. Mira lo que me hicieron a mí. Yo vine al mundo y en el mundo estaba, y el mundo por mí fue hecho, pero el mundo no me conoció. Y yo lloraba desconsolado como un niño, como que yo nunca había escuchado eso, como que yo nunca había leído eso, porque yo estaba como el profeta Jonás. Yo estaba validando mi emoción, yo estaba validando como yo me sentía. Yo estoy molesto, tengo razones para estar molesto, y estoy molesto por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y Dios me hizo entender que el hombre lo traicionó mucho más a él de cualquier cosa que me pudieran hacer a mí. Él me dijo, ¿te das cuenta? Yo hice el mundo y vine al mundo a salvarlo, y estuve habitando en él, y el mundo no me conoció. Yo dije, Señor, no tengo razones ni argumentos para decir ni pensar nada, porque tu gracia va mucho más encima de eso. Porque la persona a la que no quiero perdonar porque siento que me traicionó, lo que me hizo es insignificante con lo que yo te he traicionado a ti. Lo que nosotros pensamos que las personas nos hacen no se compara con lo que nosotros le hemos hecho a aquel que nos dio la vida. Porque de repente yo puedo mirarlo mal a usted y decirle algo por la forma en la que usted me vio, y eso puede tener una justificación para mí. Pero ¿qué respuesta le daremos al Señor? Job pensaba que tenía respuesta. Y Job le decía, ponme a hablar con el hombre, ponme a hablar con el tipo, que se presente, que él me va a preguntar y yo le voy a contestar. Sí, porque nosotros somos atrevidos a veces, y en medio de una situación hablamos de esa forma con Dios. No, pero que me explique por qué me está pasando a mí esto y a fulanito no. Que me explique por qué estas cosas me acontecen a mí. Y cuando Dios se le presenta a Job en medio del camino, le dice, habla, pues, habla. Como dicen en la calle, habla y te salva. Habla. ¿Qué es lo que tú dices que tú me vas a contestar? ¿Qué es lo que tú dices que tú sabes? ¿Qué es lo que tú dices que tú eres? Señor dice, ante la presencia de Jehová tiembla la tierra. Los montes se esconden. Dice el Salmo, que tuviste mal, que huiste, y tu Jordán, que te volviste atrás. A la presencia de Dios tiembla la tierra. Job pensaba que él sabía acerca de Dios. Job pensaba que él conocía cosas, hasta que le dijo, me arrepiento en polvo y ceniza. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y te contemplan. Ahora mis ojos te ven. ¿Por qué hablo de Job? Porque así como Job pensaba que tenía respuestas para Dios, hay personas en este mundo que viven como les da la gana, y ellos piensan que tienen una respuesta que darle a Dios. Ellos dicen, tranquilo, oye, pero busca de Dios. No, tranquilo, yo busco de Dios en mi momento. No, pero busca de Dios. No, tranquilo, déjame tranquilo, que el Señor no me juzga, no me juzgues tú. Porque ellos piensan que tienen una respuesta.
Ellos creen que pueden argumentar. Es más, yo he escuchado cristianos tan ignorantes que dicen, hermano, si yo me quedo en el rapto, yo me salvo en la gran tribulación. Te salvas en la gran tribulación. Te salvas en la gran tribulación. Tú me estás hablando de la misma tribulación donde la Biblia dice que no ha habido angustia como esa ni la habrá. De esa tribulación tú me estás hablando. Si no eres capaz de obedecer a Dios en paz, vas a ser capaz de obedecer a Dios en medio de la guerra, en medio del problema, en medio de la situación. Yo lo dudo mucho. Porque si la gran tribulación fuese tan fácil como lo pintan en las películas, no se llamara la gran tribulación. La gran tribulación, dice la Biblia, como no ha habido nunca ni la habrá, donde los hombres maldecirán a Dios. Porque no va a ser fácil. El tiempo de salvación es ahora. El tiempo de la gracia es ahora. Este es el año agradable del Señor. Este es el momento para la salvación de los hombres. Porque el porvenir es incierto. Yo no digo que no hayan personas que se vayan a hacer la tribulación. La Biblia dice que hay, pero no van a formar parte de la iglesia. Ojo, no forman parte de la iglesia. Son una gente que entra por fuera, son invitados que entran, pero no forman parte de la iglesia. Déjeme aclararle eso. Hermano, nosotros no podemos soltarnos de Jesucristo. No podemos soltarnos de Jesucristo porque Jesucristo es nuestra única esperanza. Dice el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Por eso nuestra vida debe estar constantemente reducida a la obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros nos descarriamos. De repente que no. Pero nuestro pensamiento se desvía. Nuestro pensamiento se descarría. El apóstol Pablo decía, yo con mi mente sirvo a Dios, pero con mi cuerpo y con mis miembros yo sirvo al pecado. Pablo, a menos que usted sea más espiritual que Pablo, yo creo que no. Pablo decía, yo con mi mente sirvo a Dios. Y yo creo que esa lucha la tenemos nosotros todos los días. Tú sabes cómo voy de tiempo porque no sé ni a qué hora me pasaron ni cuánto tiempo me queda. No, sí, pero dale hasta cuándo, porque el nivel es largo. Que sí, hablamos del tiempo. Hermano, nosotros pensamos y hablamos de una manera y queremos que el mundo sea a nuestra forma. Y queremos que Dios actúe y piense como nosotros actuamos y pensamos. Pero la gracia de Dios nos salva. Pero ¿y qué hay de todas esas personas que se pierden? Aun cuando Dios pagó sus pecados. Y estoy entrando un poquito en el tema que hablamos ayer, porque la mayoría de los que están quedando estuvo el día de ayer. Pero ayer estamos hablando del tribunal de Cristo, en donde vamos a estar los salvos, en donde vamos a entregar cuentas a Dios por las cosas que hicimos. No solamente son los que se pierden los que van a dar cuentas, no, los que se salvan también. Los que se salvan van a dar cuentas también al Señor. Por lo que hicieron, por lo que no hicieron. Hablamos ayer de que no es solamente lo bueno y lo malo, también es lo inútil. También es lo inútil. Es decir, usted no puede vivir 20 años sentado en una silla haciendo absolutamente nada y llegar al reino de los cielos. Aquí estoy, Señor, 20 años que te serví. ¿Me serviste en dónde? ¿Me serviste cómo? ¿Me serviste cuándo? Bueno, yo iba y me sentaba, yo calentaba la silla un ratito y después me paraba. No. Así no funciona. Así no es como es la vida del cristiano. Tenemos que tratar de parecernos un poco más al Señor. Y yo digo, tenemos que. ¿Por qué? Porque esta es una lucha de todos los días. Esta es una lucha diaria. La lucha del cristiano es diaria. Y a veces nosotros le buscamos problema al diablo. Sí, porque a veces nosotros cuando estamos bajo el poder de Dios, es una cosa impresionante. Mire, el hombre cobarde, cuando Dios lo toca, se vuelve valiente. El hombre miedoso, cuando Dios lo toca, agarra una valentía que no sabe de dónde le salió y le pega 4 gritos a un demonio y le dice, te vas en el nombre de Jesús, y el demonio se va. Ahora, después que se le pasa la gloria, ay, yo me metí en ese problema con ese demonio. Y ahora,
Por eso es que la Biblia dice, velen y oren para que no caigan en tentación. Yo me contaba que en su tiempo de evangelista, él estuvo ministrando en una iglesia y una mujer se endemonió. Él le ministró liberación, y cuando él está ministrando liberación, el demonio le dice, yo me llamo venganza. Y le dice, ay, ¿por qué tú te llamas venganza? Bueno, porque esta mujer, cuando Dios la usaba, ella me sacó de un cuerpo. Y yo le dije que yo la iba a esperar. El momento en el que ella bajara la guardia, y en el momento en el que bajé la guardia, yo me metí a ella. Y tenía años viviendo en esa mujer. ¿Qué quiero decirle con esto, hermano? Nosotros luchamos contra las tinieblas, pero no con nuestro poder, no con nuestra fuerza. Y hacemos guerra al diablo, a los demonios, y ellos no nos quieren ver tranquilos. Ellos buscan nuestra destrucción. La Biblia lo llama el enemigo de vuestras almas. Yo recuerdo que en una oportunidad estábamos organizando una campaña en Barquisimeto y yo estaba enfermo. Me enfermé en esos días, tuve mucha guerra espiritual esos días. Y recuerdo que yo estoy acostado en la cama y llega un demonio y se me sienta encima. Y me dice, así me gusta verte. Así me gusta verte enfermo, así te quiero ver yo. Y le digo, Señor, te reprenda, Satanás, fuera de aquí. Porque enfermo o sano, yo voy a ir a esa campaña de todas maneras. Y fuimos. Y tuvimos tropiezos y obstáculos de todo tipo. Y el día que llegamos se manifestaron una cantidad de demonios impresionantes. Pero ¿qué les quiero decir yo? La Biblia dice, no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad. Nosotros no podemos vivir la vida cristiana sin Dios. Y eso parece algo sencillo y fácil de entender, pero que a veces nosotros tratamos de hacerlo. No, esta semana yo voy a vencer el pecado. ¿Cómo lo vas a vencer? Con mi fuerza. Sí, con mi fuerza, hermano. ¿Y cómo vas a lograr eso? Ya tú vas a ver. Yo voy a aprender unos truquitos. Yo tengo una receta que yo me hago, y entonces cuando yo hago eso no pego. No. El apóstol Pablo dice, el duro trato del cuerpo no tiene ningún efecto contra los apetitos de la carne. ¿Usted lo apóstol? ¿Por qué? Porque los curas se flagelan y se golpean porque ellos están tratando de hacer lo que dice Pablo, reducir su cuerpo a servidumbre. Como Pablo decía que él golpeaba su cuerpo, entonces ellos agarran un chaparro y se caen a golpe, porque supuestamente así ellos están agradando a Dios. Y a veces nosotros inventamos argucias, nosotros inventamos técnicas y le decimos a nuestro cliente, mira, haz esto, ora tal hora, párate a tal hora, léete tal versículo, di 4 proverbios, 5 salmos y el diablo no te toca. Eso es mentira, eso son cuentos de camino. Pablo le decía a Timoteo, Pablo, desecha las fábulas profanas y de viejas. Eso no está en la Biblia, hermano. La única forma de usted vencer al diablo es a través de Jesucristo. A través de Jesucristo, no hay otra forma. ¿Por qué? Porque nuestras armas no son carnales. ¿Pero qué son? Poderosas en quién? En Dios, para la destrucción de fortalezas. Usted y yo a veces no sabemos el poder que tenemos sobre nosotros y cómo afecta el poder de Dios en nuestra vida las tinieblas. Yo hace unos años me mudé a otro sitio y recuerdo que el día que me mudé, yo me mudé en la noche. En la mañana llegó una mujer a la puerta a tocar. Yo vivo con mi tía y yo apenas la vi, yo le dije, tía, allá afuera hay una bruja. Y me dice, ay muchacho, ¿por qué tú dices así? Allá afuera hay una bruja, que le estoy diciendo que allá afuera hay una bruja. Cuando ella se asoma, dice, ay, amigo, sí. Esa mujer tenía más de 20 años que no pasaba por aquí. Le digo, ¿tú sabes a qué ella vino? Ella vino a saber quién llegó anoche. Porque la presencia que el Hijo de Dios porta obstaculiza la obra de las tinieblas. ¿Y qué pasó? Bueno, que estaba rezando y no pudo rezar. Quería que le bajaran los demonios y no bajaban. Eso es lo que estaba pasando. Ahora, después que tú te metes en ese problema, tú tienes que mantenerte firme. ¿Por qué? Porque el diablo te va a atacar. El diablo va a tratar de destruir tu vida. El diablo va a tratar de destruir mi vida. ¿Por qué? Porque él es el enemigo de nuestras almas. Y el día que yo piense que yo puedo enfrentarme al diablo sin la ayuda de Jesucristo, hasta ese día llego. Hasta ese día llegas, hermano. El día que tú pienses que puedes vencer al pecado sin Dios, no lo vas a conseguir. Y créeme, Satanás está pendiente de nuestra vida. Porque cada campaña que nosotros hacemos, donde le quitamos
tinieblas. Él dice, me quitaste 3 almas, yo voy a ir a esa iglesia, yo voy a atacar a esa iglesia, a ver si me llevo 3 cristianos. Es una lucha, es una guerra. La Biblia dice, no es contra carne, no es contra sangre, porque yo me canso, el diablo no se cansa. Y ahí es donde nosotros vemos que realmente somos poderosos, pero es en Dios. Porque de repente tú puedes decir, no, porque yo estoy despierto y mientras yo estoy despierto y de repente, y cuando no estás despierto, ¿tú sabes cuántas personas han muerto en los sueños? Y muchos de esos problemas no son problemas físicos. Esos son demonios que los matan durmiendo. Eso pasa. Eso pasa, esas cosas ocurren. ¿Quién nos libra? ¿Quién nos guarda? El Señor nos guarda. Pero por eso es necesario tener esa comunión con Dios. Estar cerca del Maestro y decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando Daniel vio al ángel, ¿qué le pasó? Se desmayó. Pero ¿eso era por la santidad del ángel o por el poder del ángel? Le pregunto. ¿Y qué son los demonios? Tienen potestad, tienen poder. Usted no puede enfrentarse a ellos de tú a tú. Con el poder suyo no puede. Yo he tenido experiencias que las creo porque las he tenido yo. Se lo digo así claramente. Pero hay cosas que en el mundo espiritual que pasan, que uno sabe que son sola y exclusivamente por el auxilio de Dios. Yo recuerdo que un día yo estaba acostado en mi hamaca con los ojos cerrados. ¿Cómo pasó esto? Bueno, le digo, hay cosas que yo se lo voy a contar cómo pasó. ¿Qué y cómo es eso? Son cosas complicadas, como dijo Pablo, en el cuerpo fuera del cuerpo. Yo estoy acostado en mi hamaca y yo siento que hay un demonio en la parte de afuera. Yo digo, yo tengo los ojos cerrados, yo digo, es un principado. Y va a entrar al cuarto, y cuando va a entrar al cuarto va a tratar de tocar. Con los ojos cerrados, yo lo vi como entró. Y hizo exactamente lo que yo había pensado que él iba a hacer. Y yo recuerdo que lo agarré por el pescuezo y lo subí contra el piso y dije, Señor, te reprenda. Yo sabía que era un principado. Ahora, ¿te crees que yo en mi fuerza y en mi poder normal? No, hermano, yo vi un animal de eso y no sale corriendo. Porque son potestades. Tienen un poder. No es que no lo tienen, tienen un poder. Y eso hay que respetarlo. Por eso la Biblia dice, bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos bajo la poderosa mano de Jehová, para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. Amén. Usted no ha visto que hay grandes evangelistas que Dios los utilizaba y paren en locos. ¿No ha visto eso? Yo he conocido. Gente usada por Dios que salen de un ayuno y paren en loco. ¿Por qué? Porque cuando tú desafías el mundo de las tinieblas también te desafía a ti. El problema es que tú y yo nos cansamos de ser cristianos, y tú y yo nos cansamos de orar, nos cansamos de buscar de Dios, nos cansamos de ayunar, y llega el momento en el que no nos queremos congregar, y el diablo dice, ese es el momento que yo estaba esperando para atacar tu vida. Y a veces vemos que crecemos en el evangelio y después abajo. Estamos subiendo y después abajo. ¿Por qué? Porque el día que te descuidas, el día en el que yo me descuido, comienza el diablo a entrar. Pero usted no ha leído lo que pasó con el profeta Daniel. La Biblia dice así, que el ángel le dijo a Daniel, desde el día en el que comenzaste a orar, yo fui enviado a ti. Pero vino el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia y se me opusieron para que yo no pudiese entregarte el mensaje. ¿Usted cree que así como Dios envía a sus ángeles en el día que nosotros comenzamos a orar, Satanás no envía sus espíritus el día en el que empezamos a descuidarlo? Sí los manda. Sí los manda. Porque Él quiere que nosotros estemos con Él en el lago de fuego. Ese es su objetivo. Eso es lo que Él persigue, eso es lo que Él quiere. Y por eso nuestro trabajo en Cristo no puede disminuir, no puede menguar. Yo compartía hace un tiempo con algunas personas que me decían, hermano, nosotros no podemos hacer nada porque lo que está escrito va a pasar, y la Biblia dice que se va a aumentar la inmoralidad sexual, que se va a aumentar esto, se va a aumentar aquello. Y yo digo, todo eso es verdad. Todo eso es verdad, pero eso significa que porque se hayan aumentado las lesbianas y los homosexuales en el mundo, nosotros tenemos que dejar de decir que la Biblia habla en contra de eso.
justos, yo lo salvaría. Y si hubieran 20 justos, por amor a los 20 justos, yo lo salvaría. Y si hubiera 10 justos, por amor a los 10 justos, yo lo salvaría. A veces nosotros decimos, no, la campaña fue un fracaso. Nada más pasaron dos personas que hayan pasado. La Biblia dice, hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Amén. Hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. A veces decimos, estoy cansado de hablarle al hermano. Estoy cansado de hablar con el hermano, de decirle que cambie su forma. Estoy cansado de decirle que deje de vivir como vive. La Biblia dice que el que hace volver al hermano del error ha salvado de muerte un alma y ha cubierto multitud de pecados. Dice la Biblia, no te canses de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo segarás si no desmayamos. Estamos en un punto, hermano, yo le digo sinceramente, hay personas que uno se cansa de tratar con ellos. Yo me acuerdo que le dije a un padre en una oportunidad, me tienes cansado. Sí, él dice, me tienes cansado, estoy harto de orar por ti. Harto estoy de orar por ti, porque que oro por ti, yo veo que tú no cambias. Yo me asiento 3 horas de mi tiempo a hablar contigo, buscando que te salves y no te salvas. Me tienes harto, me tienes cansado, le dije. Pero el Espíritu Santo siempre anda por ahí. Como anda con uno, dice, ¿y tú? Tú también me tienes cansado. ¿Por qué? Porque a veces yo me fijo en el pecado del hermano, pero yo también tengo una falla que no quiero corregir. Yo también tengo un problema que no quiero corregir, porque hacemos como Saúl. Saúl fue, Dios le dijo, vaya y acaba con esa gente, me matas el ganado, me matas al rey, me matas a todos. ¿Qué hizo Saúl? Mató a la gente, pero guardó el buey y preservó la vida del rey. Nosotros en nuestra vida cristiana a veces matamos lo abominable. Ya no digo grosería, ya no hago esto, ya no hago, pero hay algunos pecaditos por ahí a los que nosotros le tenemos cariño, que no los queremos soltar. No nos queremos desprender de esas cosas, y esas cosas son las que nos obstaculizan la salvación. Hermano, porque usted dice eso, bueno, porque la Biblia lo dice, la Biblia dice, cásame las zorras pequeñas, porque esas son las que echan a perder el huerto. Los problemas que nosotros pensamos que no son importantes, muchas veces son los más importantes, porque son los que te quitan la comunión con Dios, son los que me alejan de la comunión con Dios. ¿Y quién es el que quiere que nosotros estemos lejos de Dios? Satanás. Él es el adversario de nuestras almas. Tenemos que tratar de analizar eso y de identificar eso. ¿Para qué? Para que cuando el día llegue, nosotros podamos presentarnos ante Dios aprobado. Hermano, hay gente que se va a perder. Inevitablemente, por más campañas que hagamos, muchas personas, la mayoría de los hombres, van a estar en el juicio del trono final, en el juicio de la crisis del trono blanco. Pero digo esto y termino. La Biblia dice, entre tanto que estamos en el mundo, luz somos del mundo. No importa que el mundo cada día sea más pecador. No importa que el hombre cada día quiera escuchar menos de Dios, porque nuestro trabajo es alumbrar. Mientras Dios nos tenga en esta tierra, hay que decirle al hombre, te vas a perder. Viene un día en el cual Dios juzgará las obras de los hombres, sean buenas o sean malas. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre el tema? ¿No? Cuando no hay duda ni pregunta, pueden pasar varias cosas. Yo me expliqué muy bien, o usted no entendió nada. Pueden pasar alguna de las dos cosas. Entonces yo quiero saber cuál de las dos cosas es la que está pasando. Pues yo expliqué también que no quedaron dudas, o usted no entendió nada y no sabe qué preguntar. No me quieren, no me preguntan, no me comentan, no me dicen nada. Bueno, yo les encomiendo la palabra del Señor y a su gracia, que tiene poder para sobreedificar. Amén. Damos gracias al Señor y vamos a estar en pie para orar al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos has permitido compartir estos 2 días, Padre. Te pido que tu palabra permanezca en nuestro corazón, que el Espíritu Santo nos la recuerde, para que podamos obrar a través de Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De mi parte, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. El pastor Víctor. Amén.